Como saben la mayoría de ustedes, el arzobispo Salvatore Cordileone, que es arzobispo de San Francisco en California, presidió una procesión eucarística y que realmente se encontraba en la sombra de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque curiosamente las actividades religiosas en San Francisco, y esa es la razón por la cual esta oración eucarística tuvo un componente de protesta también. La procesión eucarística nunca es una protesta, pero tiene un componente, digamos, de protesta, porque el arzobispo quería demostrar que los derechos de los católicos en la ciudad de San Francisco no pueden seguir siendo limitados de la manera irracional e injusta como están siendo limitados. Y ojo, una vez más, acá para los que tienen miedo de ir a misa, miren, Monseñor Cordileone sabe cuáles son los problemas y en general los obispos de buena parte del mundo, ni siquiera solo en Estados Unidos, saben de la dificultad de esta situación y en muy pocos lugares, muy pocos lugares, se ha levantado la dispensa a no ir a la misa dominical. En general, todos estamos dispensados, salvo algunas pocas diócesis donde básicamente no han habido problemas de COVID, ¿no? Porque están muy apartadas, no se han visto afectadas. Pero los católicos estamos dispensados de asistir a la misa los domingos. Cada uno, por supuesto, revise con su autoridad local, ¿no? Pero eso no cambia el hecho de que los católicos tenemos el derecho de ir a misa, sobre todo si somos los que mejor cumplimos con las normas de salud y de prevención, los que mejor cumplimos. Le puedo decir, yo estuve hace poco en California, ¿no? Para la Marcha de los Mártires, estuve en una misa en una parroquia y las medidas que se han tomado son excepcionales. En ningún otro lugar público donde yo he estado o que he visto por televisión, por ejemplo, se han tomado medidas tan meticulosas, tan detalladas. Y esto nos trae al tema que los católicos tenemos que ser conscientes, que tenemos que considerar significativamente. ¿Y cuál es? Es que la libertad de culto no es la libertad religiosa, ¿no? La libertad religiosa es la libertad mucho más amplia, que significa que cada uno puede vivir en la sociedad sin ser una carga irrazonable para la sociedad, pero vivir en la sociedad con el derecho de expresar su propia fe, que no me impidan que mi fe se exprese en el público, que no me impidan, que no impidan que un judío pueda llevar su kipá en la cabeza, o que una mujer musulmana pueda llevar su manto, o que un católico pueda llevar una cruz en el pecho, ¿no? Es decir, la libertad religiosa es que también pueda dirigir mi profesión, por ejemplo, según mis principios católicos y tenga la posibilidad de hacer objeción de conciencia. Pero el primer aspecto de la libertad religiosa, hermanos, es la libertad de culto. No es lo mismo. La libertad de culto es mucho más restringida. Y si ustedes ven en general lo que dicen las organizaciones feministas y lo que dicen la ideología de género, es que los católicos tenemos libertad de culto, ¿no? Es decir, de ir a nuestras misas, cantar ahí, decir lo que queremos, que el sacerdote predique y nada más. No tenemos ningún derecho a tener un impacto en la sociedad. Ellos sí, por supuesto, ¿no? Pero nosotros no. Entonces, eso es algo que nosotros no aceptamos y constantemente he venido explicando las crecientes razones por las cuales los católicos laicos tenemos que comprometernos a defender la libertad de culto, ¿no? Porque es el principio de la libertad religiosa. Entonces, todos nosotros, cuando se nos ha hablado de la libertad de culto, salvo nuestros hermanos en Cuba, por ejemplo, o nuestros hermanos en México, especialmente los mayores, que saben las restricciones que se impusieron en el pasado o que se imponen en el presente para la libertad de culto, para asistir a la misa, el resto de nosotros tomamos la libertad de culto
eh, como un dado, ¿no? Algo que no está en discusión. La libertad de culto se ve violada pues en China, para nosotros, en los países árabes, donde los católicos no pueden pues celebrar la misa o de manera muy restringida, o en Turquía, donde los cristianos ortodoxos que han sido reducidos a una minoría después de la masacre de los jóvenes turcos, ¿no? De los llamados jóvenes turcos. ¿No? Pero ahora estamos viendo cómo de la nada, ¿no? Porque este virus nos ha agarrado de la nada, los estados constantemente argumentan que nosotros, los católicos, tenemos que ponernos en cola, que ir a misa no es importante y básicamente están violando nuestra libertad de culto, ¿no? Y ojo, en todos los lugares, que alguien ponga el ejemplo de un obispo que ha dicho no le hagamos caso a las autoridades públicas. No las hay, no hay ejemplos. En algunos hermanos evangélicos, como he comentado en otras ocasiones, sí lo hemos visto, pero en nosotros no, en los católicos no. Los católicos hemos estado cumpliendo con la ley, promoviendo la ley, ayudando a la distribución de equipos de salud, ayudando a la distribución de ventiladores, como lo han estado haciendo en múltiples parroquias a lo largo y ancho de nuestros países. Y sacerdotes dando la vida para poder dar literalmente la vida, muriéndose, ¿no? Pensemos en los sacerdotes que han muerto en nuestros específicos países sirviendo a sus fieles, a la cantidad de personas muertas de sacerdotes y religiosas que han fallecido por atender a los más ancianos y para que no mueran sin la atención espiritual que para nosotros los católicos es indispensable. Entonces, esta es la iglesia que está presentando los protocolos más estrictos para regresar a la celebración, y la actitud de las autoridades es, mira, ¿sabes qué? Estoy muy preocupado con la economía, ¿no? Estoy muy preocupado con los contagios y la fe no es importante. Y esto lo dicen autoridades que dicen ser católicas, ¿no? En el Perú hay una ministra de salud que ha dicho que ella, por supuesto, que es católica, ¿no? Por bautismo, y que ella está de acuerdo con que se vaya poco a poco regresando a la normalidad, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que ella simplemente no le interesa a la iglesia, porque en septiembre, a comienzos del mes de septiembre, dijo que la conferencia episcopal no había presentado ningún protocolo y que regresar a misa no estaba entre las prioridades. Hace como que se perturbó con la pregunta, ¿no? Habían preguntas, entre comillas, más importantes, ¿no? Entre comillas. Y resulta que su propio ministerio, el Ministerio de Salud, su propio ministerio, había aprobado en el mes de junio, con correcciones, un protocolo que había presentado la Conferencia Episcopal Peruana. Pero lo había corregido. Es decir, no solamente lo leyeron en el Ministerio de Salud, sino que hicieron algunas propuestas, y las propuestas hechas por el Ministerio de Salud fueron incorporadas por la Conferencia Episcopal Peruana. Y así es como el documento de julio de la Conferencia Episcopal Peruana contiene las correcciones el Ministerio de Salud. Pero ¿qué cosa sucede? Un protocolo presentado, corregido, aprobado, finalmente igual no permiten que la iglesia aplique esos protocolos, y no les parece que es una cosa importante. Entonces, hermanos, para los católicos la misa no es una cuestión secundaria, pero en la mente secularista de la mayoría que nos gobierna y que nosotros hemos elegido, ¿sabes? O sea, que tenemos la culpa de eso también. Pero en esa mayoría que nosotros hemos elegido, no se les ocurre que la religión es importante, y muchos declaran, no, yo también soy católico, a mí también me gustaría ir a misa. Pero para ellos, la misa es algo bonito, ¿no? Es algo bonito que pase.
la gente lo quiere, ¿no? Pero es como irse a tomar pues un jugo, ¿no? Es algo bonito, agradable, bueno, saludable, pero no es importante, ¿no? O sea, yo puedo ir sin tomar un jugo, tomar un licuado, una malteada o un milkshake, ¿no? Este, y me pueden decir por razones de salud que no vaya a tomar eso, ¿no? Entonces, así es como ven la misa. Y la idea es que por este secularismo, en realidad están violando nuestro derecho a la libertad de culto. Y ese es un problema, hermanos, porque, miren, los más secularistas reconocen que la libertad de culto tiene que ser respetada. Les guste o no les guste, lo reconocen, ¿no? Pero resulta que ahora ni siquiera están dispuestos a respetarla, cuando están todas las razones y todos los motivos. Entonces, hermanos, ¿esto qué cosa significa? Si nosotros no la defendemos, si nosotros no demandamos la libertad de culto, entonces no nos las van a regalar. No nos las van a regalar. Y por eso me parece que el gesto de Monseñor Cordileone de sacar una procesión eucarística ha sido tan admirable y es tan importante para todos, para dejar una lección para todos, no solo para los católicos de San Francisco, ¿no? Esto es, ha puesto a las autoridades locales en una disyuntiva, porque la procesión eucarística no es una misa, ¿no? Y las marchas en las calles están autorizadas porque el gobierno de estas ciudades y en estos lugares no quiere impedir las marchas por la justicia racial, no quiere impedir las marchas de Black Lives Matter. Entonces a estas instituciones sociales se les ha dado pues el pase, ¿no? Para que sí marchen. Entonces no tienen cómo detener, no han tenido cómo detener una procesión eucarística. Y lo que está diciendo el arzobispo es, oye, mira, la religión ¿se puede practicar o no se puede practicar? Porque si la hago de esta manera resulta que se puede practicar, si la hago de esta otra no se puede practicar. Entonces ya no está reconocida como un derecho, sino que es arbitrariamente decidida por las autoridades. Entonces, hermanos, si nosotros estamos hablando desde hace ya varios años y vemos en nuestros propios países cómo comienzan a surgir los problemas de la libertad religiosa, el derecho de los médicos a oponerse a procedimientos médicos que van contra los principios católicos, que son pocos, ¿eh? Que son pocos. Los médicos católicos no están diciendo no quiero hacer un apéndice, no dicen nada de eso. Pero es un derecho. Imagínense cómo van a respetar esos derechos si hoy día no respetan un derecho fundamental que al comienzo de la pandemia, cuando no sabíamos nada, la iglesia tranquilamente entendió que era una situación particular y extrema. Y dijo, fueron los primeros, o sea, el Papa Francisco, por ejemplo, en el Vaticano y en la ciudad de Roma, los primeros en cerrar las distintas celebraciones católicas por el bien de la salud. Pero ahora que ya sabemos cómo funciona, ¿no?, el tema de la salud, y los católicos estamos ofreciendo los protocolos de más alto rango, de cualquier otra institución, y los desafío a que demuestren que hay una institución que está presentando protocolos más estrictos que la Iglesia Católica. Se lo digo porque los he visto en todos lados, en toda América Latina. Es increíble la disciplina y la firmeza y la manera tremendamente estricta y admirable con que la Iglesia ha estado presentando estos protocolos. Y lo que hemos recibido en muchos lugares, ¿no?, hay otros en que no, y hay que reconocer que las autoridades han sido razonables, pero como cuestión general no lo es. Y establece un precedente muy peligroso. Porque si hoy en día nos quitan lo mínimo de la libertad religiosa, que es la libertad de culto, puede llegar cualquier circunstancia en que una autoridad civil diga, ¿sabes qué? Ir a la misa es como ir a tomarse un jugo, y he decidido que por ahora no se vaya a misa. Que tengas un buen día.